Buenas tardes. En el marco del novenario de la fiesta de la presentación del Señor, 40 días después de nacido, Jesús fue llevado al templo por María y José, un acontecimiento con el que cumplen la ley de Moisés y se convierte en un encuentro con el pueblo creyente y gozoso, manifestándose así como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Con alegría nosotros comenzamos esta gran celebración, de pie y cantando juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Mis hermanos, el Señor nos invita al banquete de la palabra y de la Eucaristía. Nos llama ahora a la conversión. Conozcamos que somos pecadores e imploremos con misericordia. Imploremos la misericordia del Señor.
Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Vamos a pedir en nuestra celebración por las familias bienhechoras, Venegas Hernández, Venegas Jiménez, María del Socorro Ramírez Miramontes, Dagoberto Hernández, Margarita Hernández Ramírez. También les pedimos en este día por nuestra parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que en este día participa en este novenario, por todos sus sectores, grupos de apostolado. También pedimos por los grupos de la Parroquia de la Purificación, sector número 4, Templo Parroquial de la Purificación, Grupo de Liturgia de la Palabra, Escuela de Monaguillos, Parroquia. Escuela de Monaguillos Parroquial San Tarcisio, Consejo de Pastoral, Encargados de Vida Cristiana y Centro de Catecismo de la Purificación. Pedimos también por el bienestar de la familia Carrillo Hernández, por la salud de Héctor Josué Quintero y de Irma Jauregui. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios, tomada del segundo libro de Samuel, nos invita a revisar nuestra conducta como hijos de Dios. Escuchemos atentos. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los Olivos, David iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes
iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá, les salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba: «Fuera de aquí, asesino malvado. El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarbía, le dijo entonces a David: «¿Por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está», y le cortó la cabeza. Pero el rey le contestó: «¿Qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas?». Enseguida, David dijo a Abisai y a todos sus servidores: «Si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánta razón este hombre de la familia de Saúl? Déjenlo que me maldiga, pues sé lo que ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las conviertan en bendiciones». Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Señor, y sálvame, Dios mío. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo, y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí, ni Dios podrá salvarlo. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que me cerca y me acecha. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Ve y cuenta lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Jesús sigue mostrando a todos su misericordia, se sigue compadeciendo de todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu. Hoy lo vemos en el Evangelio, que nos narra cómo libera a un hombre de sus atormentadores, aquellos varios espíritus que están dentro de él. Tengamos en cuenta la situación de este hombre. Podemos decir que no tenía libertad, no era libre de sus acciones, no era dueño de su propia vida. Las fuerzas que tiene son usadas para atacarse a sí mismo, unas fuerzas que
deberían ser usadas para el bien, por el contrario, son usadas para la destrucción, para el daño propio y el de los demás. Vemos que su lugar donde habitaba era aquellos lugares, aquellas tumbas, aquellos montes, lugar de muertos, indicándonos que este hombre estaba ya pues muy cerca de la muerte o viviendo en las sombras de la muerte. Podemos decir como muerto en vida, porque vemos esa situación que manifiesta ya pocas esperanzas de ser curado, de ser sanado. Podemos decir también un abandono total para librar su situación. Y por eso vemos cómo Jesús interviene para ayudarle. Vemos que Jesús sabe su situación, la conoce, y vemos que antes de que se llegue a ese encuentro físico o antes de que pueda expresarse alguna palabra, ya Jesús había indicado a los espíritus que salieran de él. Vemos que Jesús conoce la realidad de este hombre, su situación difícil, y se compadece entrañablemente al grado de ir a su encuentro, manifestar. De esta manera vemos cómo acude en su ayuda. Por eso vemos cómo Jesús ordena a estos espíritus que salgan de él, y vemos esa extraordinaria capacidad de Jesús para compadecerse, para conocer esa realidad tan difícil y para poder dar su ayuda. Podemos decir que Jesús le devuelve a la vida algo que ya no tenía, para de esta manera también reintegrarlo en su familia. Ve y cuéntales lo misericordioso que Dios ha sido contigo. Proclamar la misericordia del Señor. Y de esa manera vemos que se convierte en un enviado. Quiere seguir a Jesús, pero no se lo permite. Pero de esta manera vemos que anuncia a todos lo bueno que ha sido el Señor con él. Y de esta manera hace presente ese amor de Dios, su misericordia en su vida. Y de esa manera también va moviendo a los demás a tener un corazón disponible a la acción de Dios, que sigue actuando, que sigue liberando a todos los hombres de toda esclavitud, de toda atadura, que se sigue haciendo presente en cualquier necesidad que se encuentre. Por eso vemos cómo lo que hace Jesús causa una gran sorpresa en aquellos habitantes. Vemos que Jesús tiene ese gesto para este pueblo, pero vemos que se llenan de temor ante aquel suceso de aquellos cerdos que se van sobre el acantilado, y de esa manera vemos que no aceptan la novedad de Jesús, que trae la salvación y está por encima de las potencias del mal. Se asustan, tienen temor. ¿Cómo es que hace esas cosas? ¿Con qué poder lo hace, lo realiza? No alcanzan a ver que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y por eso vemos que le piden que se aleje de aquella comarca. Hoy podemos decir qué nos dice el texto a cada uno de nosotros, que nos invita a tener en cuenta este texto que escuchamos. Primeramente, nos descubre cómo el alejamiento de Dios nos lleva a seguir ídolos de muerte. Si no hacemos un espacio a Dios en nuestra vida,
lo ocuparán otros ídolos o espíritus inmundos que pueden robarnos nuestra libertad de hijos de Dios, teniéndonos como esclavos, realizando sus indicaciones para cumplir sus malos propósitos, utilizando también nuestras fuerzas para destruir a los demás o destruirnos a nosotros mismos, llevándonos a una vida en la oscuridad, cerca también del lugar de los muertos. También podemos decir que Jesús sigue viniendo a estas realidades, a estas circunstancias que vivimos para transmitir vida. Vemos cómo Él viene a otorgarnos la liberación, la salvación, sabe lo que nos pasa y lo que necesitamos. Y también podemos decir, se nos invita a acercarnos a Él, dejar que Él nos encuentre, postrarnos ante Él para recibir su vida, esa vida que Él espera para cada uno de nosotros, una vida en plenitud, como Él ya nos lo ha dicho. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, es decir, esa plenitud de vida que Dios espera desde el aceptar su voluntad en nuestra vida, viviendo en su amor, en su misericordia y alcanzar pues esa vida en plenitud. También pues se nos anima, podemos decir que a no perder nunca las esperanzas. Siempre que hay vida hay esperanza. Nunca descuidarnos, nunca abandonarnos, nunca sentirnos como que ya no tiene remedio nuestras situaciones. Jesús busca nuestro bien, por eso también nosotros debemos pues acercarnos a Él con esa confianza que siempre busca nuestro bien y nos ayuda. Por eso también hoy podemos decir, no debemos tener la actitud de aquellos hombres que sienten aquel miedo, aquel temor. No le digamos a Jesús que se aleje, sino por el contrario, reconocer que Jesús obra por el poder de Dios, que busca siempre reintegrarnos a nuestra familia, a nuestra sociedad. Cuando podemos nosotros tener ese temor, debemos hacerlo a un lado con esa confianza de que el Señor está cerca. No debemos tener el temor o pensar que Dios no nos escucha o que no lo merecemos. Más allá de que lo merezcamos o no, la misericordia de Dios sabemos que no tiene límite. Por eso es quitar todo miedo, todo temor y dejar que Él nos encuentre. Por eso hoy pues sigamos pidiendo pues esta gracia, que sigamos cada uno de nosotros a Jesús, que en este novenario a Nuestra Señora, el Señor haya venido a nuestra vida, nos haya concedido esa gracia de librarnos de toda atadura, de todo temor, y podamos seguir nuestro camino con esa libertad de los hijos de Dios, anunciando su misericordia. Que podamos nosotros también recibir estas palabras: ve a tu familia y cuéntales lo misericordioso que Dios ha sido contigo. Vamos a poner en las manos de Dios nuestras intenciones. Decimos todos: te rogamos, Señor. Por el Papa, obispos, sacerdotes y todos los comprometidos en la evangelización, para que sigan llevando ese mensaje a todos los pueblos. Por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, para que sigan surgiendo en el seno de nuestras familias. Para que la palabra de Dios instruya a nuestros gobernantes y ejerzan su gobierno según los designios de Dios.
por los que sufren en el mundo, especialmente los que tienen que emigrar a otros países en busca de un mejor destino. Por quienes peregrinan a los pies de Nuestra Señora de la Purificación, Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, Sector 1, Nuestra Señora de la Purificación, Liturgia, Escuela de Monaguillos y Centro de Catecismo de la Purificación. También pedimos por el eterno descanso del presbítero Ángel Campos Mota, presbítero Margarito Hurtado Solís, Mercedes Santa Cruz Cisneros, Javier Méndez Martínez, Josefina Silva Medrano, Francisco Santos Sánchez, Benjamín Borrego Carmona, Petra Tapia Acosta, Angélica Triana Rivera, Felipe Solís Díaz, Juana Hernández Frausto, el 4º aniversario de María de Jesús Hernández Gallegos, Juana Hernández Ruelas, Silvia Guadalupe Dávila Carrera, Francisco Javier Briones, Miguel Ángel González Martín, Soledad Hernández, María de Jesús Cruz, Juan Castañeda Bautista, Javier Castañeda Cruz, Héctor Muñiz, Juana Rubalcaba. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Recibe, Señor, nuestras oraciones. Te pedimos que las despaches favorablemente según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar, en la conmemoración de San Juan Bosco, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Bosco, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Vamos la R2. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Sigifredo, con los demás obispos y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo. Reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
quita el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno que estés en mi casa. La palabra tuya estará para siempre.
Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Juan Bosco, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Vamos a consagrarnos a la Santísima Virgen María. Consagramos nuestra persona, nuestras familias. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco a ti. En piedad fiel afecto, consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, la palabra, todo mi ser. Esto tuyo, Madre bondad. Guárdame, defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a mí no apartes. Conmigo a todas partes, nunca solo me dejes. Pues que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu precioso manto y haz que nos bendiga, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. María, Reina de la Paz. María, salud de los enfermos. María, Reina de las vocaciones, ruega por nosotros. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.